de un matrimonio y un hijo. ¿Ya? Pero su hijo, él siempre estuvo al lado de sus padres, porque él también tenía como problemas en aprender, pero él era como tímido, entonces a él de repente lo aislaban en el colegio, entonces él sufría hartas cosas así como penca, aislamiento y todo, entonces él le daba miedo a la gente, le daba miedo salir. Estáis sacando el esmalte. Sí, entonces le daba miedo salir él. Y su mamá, bueno, siempre lo protegió al chico. Entonces no quería salir porque los chicos se reían, aparte que él era grande, como Pepón. Y se reían, lo apartaban, no lo invitaban a cumpleaños. En el barrio todos salían, iban a cumpleaños, menos al Peponcito, no admitían a Peponcito, no lo admitían. Y él no era un mal chico, pero él se empezó como a aislar, y empezó a tenerle miedo a la gente, ya no quería salir, entonces su mamá lo dejaba en su casa mientras iba a hacer las compras y todo. Y empezó a crecer, ya no quiso ir más a la escuela. Chucha. Entonces, ¿qué pasa? Que después ellos no tenían más familias, po. Entonces esa casa donde ellos vivían era como una herencia, como heredado. Pero estaba en buenas condiciones la casa. Entonces la señora sabía que igual como ellos estaban como endeudados, sabían que el día de mañana ellos ya eran viejos ya, pues, se podían fallecer, y ¿dónde iba a quedar el Pepón? Peponcito, que ya era un chico grande, po. Entonces ella le llevaba comida, Está dejando la caga. entonces le llevaba comida y todo. ¿Y qué pasó? Que su papá era carpintero. Y ellos de esa casa que estaba en buenas condiciones hicieron un cuarto secreto. Entonces ellos dijeron, para tener plata y dejarle al chico, de que no había heredero, y ellos vendieron la casa. Pero tenía una cláusula, la venta de la casa. Como el chico no, ¿de dónde me iba a sacar plata para comer y esas cosas? Entonces él podía salir, él solamente le gustaba salir de noche. Ya. Entonces el papá con la señora le hicieron un cuarto secreto. ¿Ya? ¿Para qué? Que tenía hasta un subterráneo abajo. ¿Para que Para jugara? que él viva ahí. Y escondido de la gente. De la gente, pero le dejaron como un cofre con dinero de la venta de la casa. Ya. Pero había una cláusula que decía así, que los propietarios iban a ir a vivir hasta cuando ambos viejos fallezcan, porque tenían su edad, ya eran grandes. Y le hicieron una cosa tan bien hecha que era como que la pared no se notaba. Entonces el Peponcito en la noche abría ahí y salía como a buscar comidita, cositas. Y lo llevaba para allá y tenía tele, tenía todas esas cosas, pero era así tan así piola que nadie callaba, pero él sí podía ver por fuera lo que pasaba, porque tenía como, su papá le hizo como que él con estos, Binocular. ojos que se llaman los ojos, Binoculares. no, los otros más grandes, eso que usaban los piratas. Ya. Ya, la gente entiende. Eso mismo. Él podía mirar allá y callaba a todos los que andaban. Y él se reía cuando los chicos andaban en bicicleta. Pero él siempre tuvo miedo porque como lo peleaban tanto, él siempre andaba escondidito, po. No. Pero después ya era un Peponcito gigante, como 30 años. Un lulo. Lulo. Y ya ellos eran mayores, ya los abuelos, po. Pero ellos lo dejaron. No, por los padres. Los papás, sí, ya Pero mayores. eran abuelos, claro. Eran viejitos ya, po. Pero ellos le construyeron algo así, pues, que tenía como un sótano para abajo, así como que en ese lado él iba a poder vivir. Claro. Y tenía como una cosita arriba, así como en caso de no le iban a pillar. Y él salía ahí a la superficie, le era como un topito. Entonces, pues, vendieron esa propiedad, pues.
y se lo compraron, no sé, unas primas familiares. ¿Ya? ¿Ya? Y ellos le dejaron un cofre de plata Al lulo. para que él en la noche cuando tenga hambre vaya a algún servicentro, algo a comprar, pero nadie lo conocía porque él salía Claro. como tapado, hablaba poco, porque ya había perdido hasta cómo hablar y todo. Ujú. Y él miraba tele y se reía solo, entonces cuando cortaban la luz él se asustaba pues trataba de salir a la superficie, pues. Claro. Y pasaron los años, pues, se murieron los viejos, él no estuvo en el funeral, nada, lo sacaron, él veía cómo llevaron a sus papás, un ataque, la señora le hacía postre y él lo dejaron antes para que él se empiece a acostumbrar, po, cuando yo no tenía baño y todo. Y bueno, y las primas lo vendieron después esa casa, po. Eso fue lo que nunca pensaron, que claro, las primas lo compraron a precio no caro, Ujú. se lo compraron de vida a la señora, que ya le dejó plata al hombre, así como ya con esto, y cuando puedas sale de acá y compras cositas, ¿cachai? Para que comas, po. Ujú. Lo vendieron, porque ellas se fueron a otro lado. ¿Ya? Lo vendieron a una familia que había venido de otra parte, ¿Ya? extranjero, desconocido. Y ellos, el lulo se quedó ahí. Claro, po. Pero él se reía porque conocía a las primas, po. Y un día se despiertan con movimiento de cosas y todo. Y él hizo un hoyito. Ujú. Y por ahí miraba en las noches qué pasaba. Ujú. Y veía a una pequeña como de 10, 12 años Ujú. que andaba por ahí y no eran las primas, po. Y él miraba todo así en la casa. Miraba a una señora alta, Ujú. así, con otro caballero, y tenían un guaguito como de 3 años. Ujú. Otro guaguito. Y la otra chiquita era más grande. Y él decía, ¿dónde están mis primas? ¿Dónde están mis primas? Porque Claro. él las veía, pues sabía quiénes eran. Claro. Entonces se sentía protegido, sino que él salía en la noche y como sabía que las otras dormían a pata suelta, las otras, el otro salía, comía. ¿Y por qué se fueron las primas? Porque se fueron a otro lado nomás. Pues, ¿Y no le avisaron? pero si no sabían ellas que el hombre estaba ahí, Ah. que ellas ¿Ya? pensaban que el primo se fue a otro lado nomás y no Ya. volvió, po, porque tampoco su mamá le quería decir que el chico tenía ese Claro. miedo, Claro. tenía fobias, tenía miedo a la calle, entonces Claro. lo ocultaron porque lo iban a ver como que no era Normal. normal, entonces para que no lo aparten ni nada. La señora con el caballero le dijeron que el chico salió becado y estaba en Estados Unidos, estaba en otro lado. Ujú. Y no era así, pues, para que no digan que el chico no Ujú. tenía miedo a salir y todo, porque él le tenía miedo a los globos, le tenía miedo a la gente, se Claro. descompensaba. Entonces, ¿qué pasó? Que un día se despierta y no vio más a las primas. Vio que ellas están ordenando cajas, que a veces ellas salían de viaje unos días, una semana, pero volvían, entonces él tenía toda la casa para él y él bailaba allá adentro, bailaba con los vestidos de las chicas, miraba fotos de sus tíos, los miraba en la mesa cuando ellos comían, pero no quería sentarse con ellos, Claro. él los vigilaba, Claro. de ahí donde tenía esos lugares escondidos. Ujú. Los vigilaba así como esta casa que tiene Ujú. para mirar por todos lados. Ujú. Pero ahí habían puertas secretas que nadie sabía por dónde era, por eso lo hizo su papá porque era carpintero, decían que era uno de los mejores carpinteros, Ujú. así con los pasadizos o así. Ujú. Él tenía control de la casa, pero ese día se durmió y cuando despertó, las primas ya no estaban, él pensó que se habían ido de viaje y un día estaba durmiendo raja él y escuchó unos ruidos, unos vehículos, pensó que eran las primas porque ellas a veces traían cajas de chocolate y él se la tal, la noche le comía la weá y la otra, ¿y a dónde está? Así tipo la otra, la Alexa, que me tomó mi leche, ya, esas mismas weas. Y nadie lo había hecho, que era él y él se reía escondido, jaja, que él era, pues hacía esas chambonadas, chambonadas nomás, pues no hacía nada malo, hacía esas cositas, pues les cambiaba las llaves, weas así, y él se reía, pues, sus maldades que hacía. Y un día se despierta y pensó que habían sido las primas, veía ahí uno, y él se estaba riendo para ver qué cosas podrían haber traído estas lesas para que él salga a comer. Y nada, po, era una familia que no conocía, Ujú. con niños.
que gritaban.